منهاج السنة النبوية. السنة نجاة. السنة نجاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos, hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y bienvenidos a la explicación que hizo Sheikh Osama Al-Amri, que Allah le preserve, del capítulo del ayuno extraído del libro Manhaj al-Salikin del gran sabio al-Imam al-Sa'di, que Allah tenga misericordia de él. Dice el autor, el Imam al-Sa'di, que Allah tenga misericordia de él, Kitab al-Siyam, el libro del ayuno o el capítulo del ayuno. La palabra kitab, su origen lingüístico significa reunir, proviene del verbo takattaba. Cuando decimos takattaba an-nas, quiere decir que la gente se reunieron. Por lo tanto, cuando dice Kitab al-Siyam, hace referencia a reunir todas las legislaciones relacionadas con el Siyam. Siempre el sentido lingüístico o el significado lingüístico es más amplio que el significado marcado por la religión, por Sharia, por el Din. Ahora, ¿qué es el Siyam? ¿Qué es el Siyam? La definición de Siyam. Después que el Sheikh Osama Al-Amri, que Allah le preserve, mencionó varias definiciones según las escuelas de las legislaciones, dijo la definición la más precisa, la más correcta, sería decir el ayuno es adorar a Allah con una abstención de ciertas cosas determinadas durante un tiempo determinado por parte de una persona determinada. Dice Sheikh, esta es la definición precisa. ¿Por qué? Porque el ayunante no se le considera como tal, sino adora a Allah con este ayuno. Y esto hace referencia a la intención, en niyya. Y tal como sabemos, todas las adoraciones o las acciones del siervo tienen que cumplir con dos condiciones. La primera, que es la sinceridad, y la segunda condición, coincidir con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El autor, que Allah le tenga en su misericordia, dijo la obligatoriedad del ayuno. La evidencia de ello se refleja en el libro de Allah cuando dice el Altísimo: oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno como fue prescrito para los que os precedieron. Y esto refleja la obligatoriedad del ayuno. También el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el Islam fue establecido sobre 5 pilares, entre ellos el ayuno. Hadith de Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con ellos todos. El Imam al-Qurtubi, que Allah tenga misericordia de él, planteó una pregunta en cuanto a la comparación en esta ayah, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice cómo fue prescrito. Dice, esta comparación se refiere al tiempo de ayunar, o se refiere a la manera o la forma de ayunar, o se refiere a la obligatoriedad de ayunar. Que Allah le tenga en su misericordia. También la obligatoriedad de ayunar el mes de Ramadán se refleja en el acuerdo unánime de todos los musulmanes. Por esto nuestros sabios dicen que quien niega la obligatoriedad del ayuno es incrédulo si convive con musulmanes. Dice Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Allah tenga misericordia de él, este conocimiento forma parte del conocimiento general,
¿Qué es el conocimiento general? Dice que Allah tenga misericordia de él. Es el conocimiento que todo musulmán debe saber y no se le perdona cuando lo ignora. Incluso nuestros sabios, que Allah les tenga en su misericordia, discreparon ante aquel que deja el ayuno por pereza, no por negarlo. La mayoría de ellos dicen que no es incrédulo, entre ellos Abu Hanifa, Malik, Shafi'i y el Imam Ahmad, en una de sus opiniones, porque en la otra dice que es incrédulo. Pero el veredicto correcto al respecto no es incrédulo, pero dicen nuestros sabios que está en un grave peligro. El Imam al-Dhahabi, que Allah tenga misericordia de él, dice: es peor que aquel que comete pecados mayores, porque dejar de hacer lo ordenado por Allah, las obligaciones, y también ordenados por su profeta sallallahu alaihi wasallam, es peor que cometer lo prohibido. Los que dicen que no llega a ser incrédulo dicen que es fasiq. La obligatoriedad del ayuno del mes de Ramadán fue en Medina, en la ciudad del profeta sallallahu alaihi wasallam, a diferencia de Salat, que fue en Mecca. También el Zakat en el Hajj fue en Medina. Nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam ayunó 9 ramadanes y precisamente la obligatoriedad del ayuno de Ramadán fue en el segundo año del calendario Hijri, del calendario lunar. Fue en el mes de Sha'ban, como mencionan nuestros sabios, de entre ellos el Mawardi, que Allah tenga misericordia de él. Dijo: la obligatoriedad del ayuno de Ramadán fue en el segundo año de la hijra del profeta sallallahu alaihi wasallam. Fue en el segundo año del calendario Hijri, en el segundo día de Sha'ban. En el mismo año, en el mismo mes, se les ordenó a los musulmanes a dirigirse hacia la Kaaba. Nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, la mayoría de los meses que ayunó eran 29 días. Estos 9 ramadanes que ayunó el profeta sallallahu alaihi wasallam, todos eran en verano, excepto 2 de ellos. Después el Sheikh Osama, que Allah le preserve, mencionó unas virtudes del ayuno. Son muchas las virtudes del ayuno. Entre ellas, lo que se refleja en el hadith al-Qudsi, donde informa al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam que Allah dice: toda adoración del hijo de Adam es para él, excepto el ayuno es para mí, y yo recompenso por ello. También, entre otros hadiths donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: el ayuno no tiene equivalente. Además de las virtudes del ayuno, también tiene sabidurías y secretos. Entre ellas, ser de las adoraciones secretas entre el siervo y su Señor. Por esto dijo Allah en el hadith al-Qudsi: toda adoración del hijo de Adam es para él, excepto el ayuno, que es para mí, y yo recompenso por ello. El ayunante, si no expresa su ayuno, puede pasar desapercibido. Por esto es un secreto entre el siervo y su Señor, y también porque está a salvo de riya, que es hacer las adoraciones solo de caras a la gente, no sinceramente por Allah. El Sheikh Osama, que Allah le preserve, puso un ejemplo de cómo eran nuestros salaf al respecto. Dice: salía uno de ellos de su casa
hacia su tienda y llevaba con él su comida. Y en su camino regalaba su comida a algún pobre como sadaqa. Su familia entonces creen que ha almorzado en su tienda y la gente del mercado creían que lo había hecho en su casa. Y cuando volvía a su casa al final del día, interrumpía el ayuno junto con su familia, mientras ellos creían que estaba cenando. Y de esta manera nadie sabía de su ayuno, porque así eran nuestros salaf, temían el riyá, porque cuando se mezcla con la adoración, la anula. También entre las sabidurías y los secretos, el ayuno incrementa en el creyente la paciencia. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam llamó al mes de Ramadán el mes de la paciencia. Incrementa la paciencia en el creyente en sus tres aspectos: la paciencia para realizar la adoración, y la paciencia para contenerse ante el pecado, y la paciencia por lo predestinado. También entre las sabidurías del ayuno, saber apreciar, conformarse de las gracias de Allah y darle las gracias por ello, porque cuando el ayunante siente sed y hambre, debe pensar en los pobres que sienten lo mismo, pero que no tienen para comer y tampoco saben cuándo van a poder comer, cuando él sabe que a la puesta del sol disfrutará de la mesa del iftar. También entre los beneficios del ayuno encontraremos los que tienen que ver con la salud, porque el ayuno se considera un descanso para el organismo. También disminuye el deseo, lo que ayuda a contenerse ante el pecado. El Imam al-Qurtubi, que Allah tenga misericordia de él, dice: es suficiente esta virtud cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice: toda adoración del hijo de Adán es para él, excepto el ayuno es para mí. Dice: esto es suficiente para motivar al creyente a llevar a cabo este mes ayunando de forma correcta, porque Allah dice: excepto el ayuno es para mí. El Sheikh Osama, que Allah le preserve, advirtió de unos comportamientos que contradicen el objetivo y la sabiduría del ayuno. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó ayunar el mes de Ramadán, y Allah subhanahu wa ta'ala mencionó el porqué para conseguir el taqwa, que es hacer todo lo que ordenó Allah y su profeta sallallahu alaihi wasallam, y apartarse de todo aquello que prohibió Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta sallallahu alaihi wasallam. Este es el objetivo de ayunar. Mucha gente se comporta de forma y caen en unos factores que van contra este objetivo. El Sheikh, que Allah le preserve, mencionó, por ejemplo, el exceso de comer, el exceso de beber, el exceso de dormir, el exceso de reír. Todo esto conlleva a la dureza del corazón. Y esto no es el taqwa. Es totalmente el contrario de taqwa. Volvemos a la definición del ayuno. Es adorar a Allah con una abstención determinada en un tiempo determinado
que es el tiempo transcurrido entre el Fajr y la puesta del sol. También hace referencia al tiempo mensual, que es el mes de Ramadán. Abstenerse de ciertas cosas determinadas hace referencia a las cosas que anulan o invalidan el ayuno por una persona determinada. El autor, que Allah le tenga en su misericordia, dice que son 6 características que debe cumplir el siervo para que sea mukallaf. Mukallaf quiere decir la persona obligada a realizar las adoraciones. Las 6 características son: el Islam, tiene que ser musulmán; el bulugh, la pubertad; el aql, estar mentalmente capacitado; y el qudra, estar físicamente capacitado. El muqim, residente; el khali min al mawani', que está a salvo de cualquier impedimento. Entonces son 6 características que Sheikh Osama, que Allah le preserve, irá desarrollando a lo largo de esta explicación del libro del ayuno. Hemos dicho que la primera condición tiene que ser musulmán, o la primera característica tiene que ser musulmán. Quiere decir que el kafir, si ayuna, su ayuno no es válido. Y el kafir son 2 tipos, dice Sheikh. El tipo que es el kafir original, y el apóstata, que es la persona que pues salió del círculo del Islam. Nuestros sabios están de acuerdo en que los dos, si hacen el ayuno, este ayuno no es válido. También dijeron, el apóstata, si regresa otra vez al Islam, debe recuperar el ayuno. La mayoría dicen no debe recuperarlo. No debe recuperarlo. Esta es la opinión más correcta. Incluso Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah puso una evidencia, que es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice el Altísimo: di a los que se niegan a creer que si se cesan les será perdonado lo que hayan hecho anteriormente. También otra evidencia, Amr ibn al-As, el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con él, cuando entró en el Islam puso una condición. Dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: quiero que Allah me perdone todo lo anterior. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: sepas que el Islam derriba o cancela o anula lo anterior a él. También el Sheikh Ibn Baz, que Allah tenga misericordia de él, dice que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam no ordenaban a los apóstatas que regresaron al Islam de recuperar todo lo que han dejado de las adoraciones. También el Sheikh Ibn Baz, que Allah le tenga en su misericordia, dice ordenarle al apóstata cuando regresa al Islam a recuperar las adoraciones. Esto no le motivará a regresar en el Islam. Puede ser un impedimento para volver a regresar al Islam. Si el kafir o el apóstata regresa al Islam durante el mes de Ramadán, debe ayunar los días que quedan del mes. Sin discrepancia entre los sabios, debe ayunar los días que quedan del mes. La pregunta: ¿debe recuperar los días anteriores a su Islam o su regreso al Islam? La opinión más correcta: no debe recuperar estos días. Y aquel que abraza al Islam o regresa al Islam de día debe abstenerse el resto del día. Nuestros sabios, el Imam Abu Hanifa, el Imam Shafi'i, el Imam Malik o el Hanabila,
dicen que debe abstenerse el resto del día y no debe recuperar este día. La evidencia de ello, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ordenó a sus compañeros, que Allah esté complacido con ellos, en la Medina, de abstenerse el resto del día en el día de Ashura, el día 10 del mes de Muharram del calendario lunar. Esto es una evidencia porque el profeta sallallahu alaihi wasallam les ha ordenado a abstenerse porque era un ayuno obligatorio. Y esto era después del Fajr. El caso contrario, lo mismo sucede en el caso contrario cuando el ayunante está fuera del impedimento. No debe abstenerse el resto del día. Por ejemplo, la mujer cuando deja de menstruar durante el día, no debe abstenerse el resto del día aunque esté fuera del impedimento. Lo mismo también la persona cuando está de viaje y regresa a su casa durante el día, no debe abstenerse aunque está fuera del impedimento. Y tampoco debe recuperar este día en este caso. La persona que abraza al Islam durante el día debe abstenerse el resto del día, pero no recuperar el día. Esta es la opinión de Ibn Hazm, la opinión de Ibn al-Mundir, el Albani, el Uthaymin, que Allah les tenga en su misericordia. El Sheikh al-Albani, que Allah le tenga en su misericordia, en Silsila Sahiha, dijo: a lo mejor alguno puede decir, ¿por qué comparar esta situación de una persona que ha abrazado el Islam durante el día con los hechos de Ashura, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó de ayunar este día? Dijo que Allah le tenga en su misericordia, porque los dos tienen en común un ayuno obligatorio. Un ayuno obligatorio, porque Ashura en el principio, antes de la obligatoriedad de Ramadán, era un ayuno obligatorio, que fue después cancelado por la obligatoriedad del mes de Ramadán y pasó a ser voluntario. La segunda característica para que el ayuno pasa a ser obligatorio es la edad de la pubertad. Alcanzar la edad de la pubertad, que es la etapa de la responsabilidad. Se alcanza cuando uno de 3 signos aparece en el caso de los hombres y 4 en el caso de las mujeres, siendo el cuarto la menstruación. La pubertad se alcanza cuando ocurre uno de estos 3 signos en los varones: alcanzar la edad de 15 años, crecimiento del vello púbico, emisión de semen o derramar semen con lujuria o eyaculación estando despierto. Si ocurre uno de estos 3 signos, entonces el niño ha alcanzado la pubertad. En el caso de las niñas, hay un cuarto signo, que es la menstruación. Si una niña tiene su primer periodo mensual, aunque se tiene menos de 15 años, entonces ha alcanzado la pubertad. De hecho, la edad de 15 años es cuando no aparece ningún signo. Es cuando acudimos a la edad de 15 años, que en muchos casos aparecen unos de estos signos antes de la edad de 15 años. El Sheikh Osama, que Allah le preserve, dice que la
este signo, que es la eyaculación o derramar semen con lujuria, todos los sabios están de acuerdo sobre este signo, que es un consenso entre los sabios. Y se discreparon en cuanto el vello púbico, si es un signo que se tiene que tomar en consideración o no. La primera posición es la de la escuela Hanafi. El Hanafiya no consideran el vello púbico como un signo de pubertad y no le prestan atención y no le toman en consideración. La segunda opinión es la opinión de al-Hanabila y también el Malikiya. Consideran que el vello púbico es un signo de la pubertad. Y la opinión la más correcta es que el vello púbico es un signo de la pubertad. También hubo una discrepancia entre los sabios en cuanto a la edad. Algunos no la consideran como signo de pubertad. De entre ellos Abu Dawud, tal como relató Ibn Qudama, que Allah les tenga en su misericordia. Dijeron que la edad no tiene que ver con la pubertad, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith que el niño no se le considera responsable hasta llegar a la edad del ihtilam, hasta el ihtilam, quiere decir cuando ya derrama semen. Entonces ellos dicen, no podemos poner la edad como condición o como referencia cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó otra referencia que no tiene nada que ver con la edad y que varía de una persona a la otra. Imam Malik también tiene la misma posición. Ibn al-Qayyim en su libro At-Tuhfa dice que esta es una evidencia muy sólida y que la edad no es la referencia para marcar la pubertad. Pero la opinión la más correcta es la de la mayoría de los sabios, que consideran la edad de 15 años es la edad de la pubertad. Algunos sabios de la escuela Maliki dijeron 18 y también diferenciaron entre el varón y la niña. Dijeron que el niño cuando cumple 18, a cambio la niña cuando cumple 17 años. Son unos de la escuela Maliki, pero Ibn al-Arabi, que es Maliki también, dijo que la opinión más correcta son 15 años. Cabe mencionar que la edad de la pubertad es una condición para que el ayuno pase a ser obligatorio. No es una condición para la validez del ayuno. O sea, si lo hace un niño que no ha llegado a la edad de la pubertad, el ayuno es correcto, es válido, pero no está obligado a hacerlo. Se puede motivar, se puede acompañar, pero también se tiene que concienciar que cuando se ve en una situación difícil, que puede romper el ayuno sin ningún problema. A diferencia de el sabio Abu Hanifa considera la pubertad una condición para la validez. Para él, si el niño hace el ayuno o acompaña a sus padres en el Hajj, no es válido según Abu Hanifa. Pero lo más correcto, tal como vimos en el capítulo del peregrinaje,
el Hajj es correcto y tiene su wali, su padre o sus padres, tienen el ajr, tienen la recompensa de este Hajj. También el ayuno es válido, aunque no llega a la edad de la pubertad, porque la edad de la pubertad no es una condición para la validez de la adoración. También entre las características del ayuno es la cordura, estar capacitado mentalmente. Y esta condición sí que es una condición para la validez del ayuno. Y la cuarta condición es la capacidad física que puede llevar a cabo el ayuno. Y lo contrario es la incapacidad. Y esta incapacidad puede ser una incapacidad temporal como puede ser para siempre. En el primer caso, la capacidad temporal, no está obligado a ayunar. Ada'an quiere decir en su momento. Pero lo tiene que hacer qada'an. Qada'an quiere decir que lo debe recuperar más adelante cuando se recupera de esta incapacidad. En el caso de la incapacidad continua o para siempre, por ejemplo, cuando se trata de una enfermedad crónica o una persona mayor de edad que no puede ayunar, en este caso no debe recuperar estos días porque no puede, sino tiene que alimentar por cada día que ha faltado una persona necesitada. Una persona necesitada, un miskin. Y cuando se dice miskin, hace referencia a la persona que tiene algo pero no le llega a cubrir sus necesidades. Y el faqir es peor que el miskin. Por lo tanto, cuando se menciona el miskin, entra el faqir también. Tal como dijo Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él. El Sheikh Osama, que Allah le preserve, dice que debemos saber que a veces la religión habla de las personas a quien se tienen que alimentar. El mezquín, por ejemplo, el faqir. Pero no habla de la cantidad de los alimentos. Y a veces habla de las dos cosas. Por lo tanto, cuando la religión fija la cantidad de alimentos, tal como en Zakat al-Fitr, tenemos que respetar esta cantidad. Cuando la religión no fija ninguna cantidad, entonces es lo que la gente percibe normalmente con alimentar a una persona. Quiere decir, darle de comer el mediodía, por ejemplo, o darle de comer para cenar. Lo importante es saciar a esta persona con este menú. También el Sheikh Osama, que Allah le preserve, dice que tenemos que evitar este comportamiento. Por ejemplo, mucha gente a la hora de alimentar escogen el mes de Ramadán y organizan una mesa de iftar para preparar a los ayunantes algo para romper el ayuno. Dice Sheikh, tú no puedes decir que, dice Sheikh que a lo mejor entre estas personas, o la mayoría de estas personas, no se consideran en la religión masakin. Son gente que están de paso, por ejemplo, pero no son masakin. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dice man fattara sa'iman, quien da para romper el ayuno a un ayunante, este ayunante puede ser una persona que tiene lo suficiente, pero está de paso. Y tú lo consideras un miskin. También entre las características encontramos el residente, no viajante, porque el viajante tiene el permiso de romper el ayuno y recuperar más adelante. Todo esto lo veremos, inshallah, más adelante, más detallado.
Este es el consenso de todos los sabios, tal como dijo Ibn Hazm, que Allah tenga misericordia de él. También entre las características, el khali min al-mawani' quiere decir que está fuera de impedimento, salvo de impedimento. Quiere decir que está a salvo de impedimentos. Por ejemplo, en caso de la mujer cuando tiene la menstruación o cuando está en fase de postparto, no debe rezar y tampoco debe ayunar. Se le está prohibido ayunar, haram, y si lo hace no vale. Pero tenemos que diferenciar entre la menstruación y lo que es la metrorragia. Metrorragia se le dice al-istihada. Al-istihada no impide el ayuno y tampoco impide la oración. La mujer cuando tiene la metrorragia debe ayunar y debe rezar. La evidencia de ello, Ibn Abbas, cuando se le pregunta, ¿puede la mujer teniendo la metrorragia tener el coito, la relación matrimonial? ¿Qué dijo Ibn Abbas? Dijo, la oración es mucho más importante. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir, si la religión le ha permitido rezar, que es algo muy importante, entonces le permite tener el coito también. También hay lo que es dam al-fasad, la sangre del fasad, quiere decir la que viene cuando la mujer tiene un aborto, por ejemplo. Esto no se considera dam al-nifas, quiere decir que no impide el ayuno. Aisha, que Allah esté complacido con ella, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, le preguntó a una mujer, ¿por qué la mujer durante la menstruación deja de rezar y deja de ayunar, pero recupera el ayuno y no recupera salah, la oración? Entonces Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo, esto nos pasaba a la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces nos ordenaba a recuperar el ayuno y no recuperar la oración. Por lo tanto, si la mujer durante el periodo de la menstruación dice, yo quiero rezar, lo voy a hacer igualmente y voy a ayunar igualmente para tener el ajr, la recompensa de Allah, lo que está haciendo en este momento es un pecado. Por el dicho de Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, tal como relató el Bayhaqi, vio una persona que está rezando después del Fajr, después del adán del Fajr, antes de la oración obligatoria. Rezó más de 2 rak'at, que es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces le dijo, lo que hiciste no está bien. Él respondió, ¿acaso Allah me castigará por rezar? ¿Qué le dijo Sa'id ibn al-Musayyib? Que Allah le tenga en su misericordia. Le dijo, no te castigará por rezar, pero te castigará por contradecir a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, por llevar la contraria al din, a la religión, por llevar la contraria a la metodología del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, la mujer, cuando está en su periodo menstrual o en la fase postparto, no le está permitido ayunar. No debe ayunar y tampoco rezar. A diferencia de el Khawarij, ellos dicen que la mujer, aunque está en su periodo de menstruación o postparto, debe rezar y ayunar. Por esto,
Aisha radiallahu anha, que Allah esté complacido con ella, cuando esta mujer le preguntó por qué nos ordena a recuperar el ayuno y no nos ordena a recuperar el salah, que le dijo a Aisha: ¿Aharuriyatun anti? ¿Eres de los Khawarij? Entonces ya estaba establecido entre los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que el Khawarij tenían esta posición errónea y obligaban a la mujer a ayunar y rezar estando en su periodo de menstruación. منهاج السنة النبوية. السنة نجاة، السنة نجاة. الدال على الخير كفاعله.